Ya estamos grabando. Compartimos pantalla. Bueno, hoy tenemos dos clases. Cortas, sí, más o menos. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha? Se escucha bien, profe. Bueno, una de las primeras clases que voy a dar la clase para mí más importante dentro del módulo de oncología, porque hagan lo que hagan, van a encontrarse con lo que llamamos emergencias oncológicas, ¿no? En donde la actuación del clínico, del médico de guardia, del médico general, del médico que esté en una guardia, sobre todo, tiene que saber actuar, porque bueno, eso impacta sobre la sobrevida de ese paciente. Entonces, nada, entender que hay emergencias oncológicas y que la mayoría deben ser tratadas en forma correcta. Estoy dando clase, perdón. Veamos. El cáncer es responsable de un cuarto de las muertes, esto es un poco lo que se calcula. Hasta la década de los 90 la mortalidad por cáncer mostraba una curva ascendente, después de los 90 la mortalidad por cáncer comienza a declinar y hoy está más o menos estable. Hay una clara mejoría en la calidad de vida con los tratamientos. Hay tratamientos menos tóxicos, hay mejores cuidados de soporte. Estos son los factores estimulantes de colonia que hacen que uno de los efectos de la quimioterapia es descender los glóbulos blancos. Lo que hace esto es aumentar los glóbulos blancos. Hay mejores antieméticos que ya no producen, que hacen que los tratamientos no produzcan prácticamente ni náuseas ni vómitos. Está la eritropoyetina como hormona que nos ayuda con todo el síndrome anémico que puede producir los propios tanto el cáncer como los propios tratamientos y, bueno, y productos post-transfusionales, etcétera. O sea que todo esto hace que los pacientes tengan más enfermedad crónica y que por ende puedan tener mayor complicaciones o emergencias oncológicas. Las emergencias oncológicas se dividen en dos grupos. Derivadas del tratamiento, ejemplo neutropenia febril, ejemplo lisis tumoral, y por otro lado, las derivadas de la presencia del tumor, síndrome de vena cava, compresión mediastinal, compresión medular, ¿no? Vamos a ver a un poco esto, pero esta es la división de emergencias oncológicas, derivadas del tratamiento y derivadas de la presencia del tumor. Pero hay muchas más urgencias oncológicas, ¿sí? Hay cardiovasculares, taponamiento cardíaco o arritmia, ¿sí? El taponamiento por derrame pericárdico, que se ve y es frecuente, respiratorias, obstrucción de la vía aérea, síndrome de vena cava, que ese sí lo vamos a ver. Como vimos la otra vez, los pacientes con cáncer producen más trombosis venosa profunda, por ende tienen mayor riesgo de tener TEPA, gastrointestinales, hemorragia, obstrucción, perforación, fallo hepático fulminante por afectación secundaria al hígado, urológicas, hemorragia vesical, uropatías obstructivas con insuficiencia renal postrenales, ortopédicas, las fracturas patológicas, neurológicas, compresión medular, hipertensión endocraneal, estado epiléptico, hemorragias. ¿Cómo me llaman por teléfono? Justo, no estoy dando clase, Dios mío. Infecciosas, neutropenia febril, metabólicas, hipercalcemia, lisis tumoral. Fíjense en la cantidad de emergencias oncológicas. Estas son las 5 que llevan el 99% de todas las emergencias oncológicas. El síndrome de compresión medular, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, el síndrome de vena cava, la hipercalcemia, el síndrome de lisis tumoral y la neutropenia febril, ¿no? Estos son, independientemente, por supuesto que acá hay muchos que son del tumor y muchos que son de las complicaciones de tratamiento, pero bueno, estas son las 5 que se llevan el 90-95% de las emergencias oncológicas. Estas son las 5 que vamos a empezar a ver. Síndrome de compresión medular.
afecta al 10% de los pacientes con cáncer. Dijimos que el cáncer es una enfermedad de altísima frecuencia, de 200 casos cada 100.000 habitantes, más o menos, con lo cual el 10% de eso es mucho. Segunda complicación, el síndrome de vena cava superior después de las metástasis cerebrales, que debe ser la primera. Los tumores más frecuentes involucrados en la compresión medular son el cáncer de mama, con el 21%, el cáncer de pulmón, con el 19%, y por último el cáncer de próstata. 3 tumores de altísima frecuencia que tienen complicaciones con síndrome de compresión medular. La compresión medular puede originarse por una metástasis intramedular, ¿sí? Realmente porque llegue una célula a la médula. Puede ser leptomeningia, que son extramedulares o intramedulares, y pueden ser epidurales, que vengan del hueso, para que ustedes me entiendan, que son por lejos las más frecuentes. Por lejos las más frecuentes son las metástasis epidurales que comprometen la médula espinal. Hay 2 explicaciones fisiológicas que son muy importantes, sobre todo para que entiendan después cuál va a ser el tratamiento del síndrome de compresión medular. Primero, que la médula ósea es rica en concentraciones de factor de crecimiento y en el estroma, y que parece estimular la proliferación de células malignas in vitro. Y por otro lado, que se ha demostrado que el plexo venoso, que tiene la médula, que tiene la vertebral, drena las vísceras torácicas, abdominales y pelvianas cuando la presión intraabdominal aumenta. En todos los casos, la presión venosa causa edema vasogénico en la médula espinal. En todos los casos hay edema vasogénico cuando hay una metástasis medular, independientemente sea intramedular, leptomeningia o epidural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay edema vasogénico, que una de las primeras maniobras que uno debe hacer, porque tiene el tumor, ya sea epidural o intramedular, tiene edema, que es lo que también está comprometiendo la médula, por ende, la primera maniobra de tratamiento es disminuir el edema vasogénico que tiene esa lesión. Y por eso la primera maniobra de tratamiento es usar corticoides, que es por lejos la mejor forma de tratar el edema vasogénico. Y esto lo lleva a lo que es metástasis cerebral. Metástasis cerebrales también son lesiones a nivel del cerebro, pero que tienen mucho edema perilesional, y uno lo primero que tiene que hacer es tratar ese edema perilesional de vuelta. El tratamiento más efectivo para el edema perilesional por causa oncológica, estoy hablando, es corticoides, y dentro de los corticoides, la de mayor potencia antivasogénico es la dexametasona, ¿sí? Mucho más que la deltisona, que la prednisona, que la betametasona. Es la dexametasona, es sin duda el corticoide ideal para el edema vasogénico. A nivel de la localización, la mayoría de las veces vertebral, paravertebral un 15%, y dentro de los segmentos de la columna vertebral, la columna dorsal se lleva el 70%, ¿sí? El 70%, lesiones múltiples el 30%, lumbares el 20%, y por suerte las cervicales, que son altamente peligrosas porque ya producen tetraplegia, son las menos frecuentes, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la localización que tiene. Esto es un poco para que se den cuenta la metástasis en el cuerpo, la metástasis en el pedículo, ¿sí? 1 y 2, la metástasis en la lesión paravertebral, ¿sí? Y el agujero de conjunción, que es por donde pasa la médula espinal. Fundamental esto, la clínica. El síndrome de compresión medular tiene una clínica muy característica. Comienza casi en el 100% de los casos con dolor, 96% con dolor, y esta es la historia de: fui al traumatólogo, fui al médico, me dio un diclofenac, me dio un antiinflamatorio, muy bien. Yo eso lo acepto cuando el paciente debuta con una metástasis vertebral
sin la compresión medular todavía por una metástasis vertebral, pero no lo acepto cuando el paciente tiene antecedente oncológico. O sea, no sé, mi mamá tuvo un cáncer de mama en el año 2020 y está con dolor de columna, dolor de columna, dolor de columna, dolor de columna. Bueno, hay que pensar que puede estar frente a una metástasis ósea o una compresión medular. El dolor es lo primero que aparece. Luego viene la parestesia. Al último vienen los trastornos autonómicos y la plejía, por suerte solamente en el 5%, si no logramos descubrir que hay una compresión medular o una afectación medular y termina cortándose la médula con esa plejía que por suerte es del 5%. Recuerden que esto no se recupera más. Una vez que se lesionó la médula y se cortó la médula, hasta el día de hoy no hay cómo solucionar eso. Entonces, dolor, primer síntoma de la compresión medular, es constante, progresivo, se exacerba con el paciente en posición supina, que eso es al contrario de lo que pasa con el paciente con hernia de disco, ¿sí? Que en vez de exacerbarse mejora cuando el paciente se pone en posición supina, ¿no? Esto es una característica del dolor medular. Esto es una metástasis ósea, como ustedes pueden ver acá, que lo que ha hecho es estar comprimiendo la médula espinal. Esto que ven acá, el cursor que ven en la médula, fíjense en cómo acá se secciona la médula, acá se corta, perdón, todo tipo de información que sigue, por supuesto, para abajo. Chao. Esto es un síndrome de compresión medular con compresión medular total, ¿no? Puede uno ver simplemente un edema y los síntomas primero y uno puede revertir esto. Tratamiento del síndrome de compresión medular, inespecífico y específico. Lo importante es el inespecífico para ustedes. Corticoides, frente a la primera sospecha. Por supuesto, el diagnóstico se hace con resonancia magnética, que se ve perfectamente bien el hueso y la médula. La dexametasona, hubo mucha discusión si usábamos dosis altas o dosis bajas. Se utiliza, no les voy a preguntar esto nunca, pero se usa dexametasona 8 miligramos cada 8 horas, 8 por 8. Y después hay tratamientos específicos, ¿sí? Que es la cirugía, que se puede hacer cirugía con descomprensión de la médula espinal. Por supuesto que hay mucho de estabilidad o no de la columna, que eso lo evalúan los neurocirujanos. La radioterapia, la quimioterapia como tratamientos del tumor también pueden ayudar a mejorar ese síndrome de compresión medular. Indicaciones actuales de cirugía hoy, digamos, de compresión medular. Pacientes con compresión medular sin diagnóstico etiológico, es decir, yo lo escaneo, no sé dónde viene y tengo la lesión medular. Un área previamente irradiada, deterioro neurológico durante el tratamiento radiante y los pacientes con inestabilidad espinal que puedan llegar a tener un fragmento óseo. Porque si no, hay ya estudios randomizados. El otro día le expliqué lo que eran estudios randomizados. Son estudios fase 3, en donde uno compara cuál es la mejor conducta, si la conducta estándar es mejor que la conducta experimental en una misma población y en un mismo estudio. Bueno, hay varios estudios que comprueban que hacer radioterapia es igual de efectivo que hacer cirugía, siempre y cuando no tenga una indicación de cirugía como las que les nombré, ¿no? Pero bueno, concepto, clínica, antecedente de cáncer, clínica, dolor, no esperemos la parestesia, ¿sí? El dolor es el primer síntoma, el parestesia es el segundo síntoma, la pérdida de síntomas autónomos, o sea que el paciente se orine o se defeque es el tercer síntoma, y al último aparece la plejía, o sea, hacer el diagnóstico de compresión medular cuando el paciente tiene plejía, ya llegamos súper tarde, ¿no? Y recuerden que el tratamiento, que hay un edema vasogénico y que el tratamiento inespecífico principal es el corticoide y dentro del corticoide la dexametasona. Bueno, nada, después, de acuerdo, digamos, a los tratamientos, a la sección de tratamientos previos, estado de enfermedad de base, por supuesto, dependerá del estadio de la enfermedad, dependerá de la expectativa de vida, dependerá de la respuesta del tratamiento esteroideo, bueno, dependerá de un montón de cosas la selección del tratamiento. Otro tema, ¿no? Que habíamos el otro día medio que mencionado algo así, el síndrome de lisis tumoral aguda. Lisis tumoral es un síndrome que puede ocurrir en forma espontánea,
o como consecuencia del tratamiento, está caracterizado por hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperazotemia e hipocalcemia. O sea, lo único que baja en el índice tumoral es el calcio. Facilísimo, no le pueden errar. Hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiper, pero hipocalcemia. Por supuesto que esto puede producir insuficiencia renal aguda. Hay un aumento de la LDH cuando uno ve el análisis, y tiene que haber dos requisitos básicos para que se produzca un síndrome de lisis tumoral. Primero, una alta fracción de crecimiento del tumor, o sea, los tumores que producen lisis tumoral son tumores que crecen rápidamente, ¿sí? con un índice de crecimiento mayor al 30%, y una elevada tasa de purinas, que tenga mucha construcción de purinas, son los dos elementos básicos para que exista un síndrome de lisis tumoral. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento que yo voy a hacer, si es muy efectivo y va a destruir muchas purinas o tiene una alta tasa de crecimiento y por ende va a ser muy quimiosensible y va a destruir muchas células, tengo que hacer tratamiento preventivo del síndrome de lisis tumoral. Ejemplo, cáncer de testículo. Ejemplo, linfoma. Son tumores que responden muy rápido al tratamiento oncológico, hay mucha destrucción de células y por lo tanto hay un alto porcentaje de síndrome de lisis tumoral. Bueno, un poco dijo, patologías asociadas más comunes, linfomas y leucemias, que responden mucho a la quimioterapia, tumores germinales, en tumores germinales entran los tumores de testículos, los tumores germinales pueden ser gonadales o extragonadales, los gonadales son los testiculares, un tipo de carcinoma de pulmón, que es el carcinoma de células pequeñas, enfermedades de Bulky, que son enfermedades mayores de 10 centímetros, o sea, cuanto más volumen de enfermedad tenga y más tenga para destruir, mayor destrucción de purinas va a haber, que el paciente tenga un valor de LDH pretratamiento elevado, que tenga antecedentes de fallo renal y que tenga oliguria y por ende no puede eliminar todas las hiper que les conté, ¿no? Estas son las patologías asociadas. Prevención y manejo del síndrome de lisis tumoral. Control de la hiperuricemia. Esto es clave, ¿no? Primero, medir cómo está el ácido úrico antes de empezar un tratamiento y control de esa hiperuricemia. Esto se hace muy efectivamente con un fármaco que se llama alopurinol. Se da dosis de 600, 900, no importa, pero el alopurinol baja el ácido úrico. Alcalinización de la orina, ¿sí? A través de bicarbonato. Hay que hacer que el paciente orine, entonces hay que hidratarlo de una forma que el paciente tenga una diuresis forzada. Aproximadamente hay que ponerle o que tome o ponerle por vena 150 mililitros por hora. Hay que monitorizar los electrolitos, por supuesto. Hay que corregir la hiperfosfatemia con solución glucosada, con insulina, con furosemida o con ketoconazol. Y si el paciente llegara a necesitar, frente a la lisis tumoral, como es algo reversible y que encima el paciente con lisis tumoral tiene buena respuesta de ese tumor, si el paciente tiene que entrar en diálisis porque tiene indicación de diálisis, hay que hacerle diálisis. Y ese es el síndrome de lisis tumoral. Vamos al síndrome de hipercalcemia maligna, 10 a 20% de los pacientes, cáncer de mama, cáncer de pulmón, tumores hematológicos, tumores de riñón, llamados hipernefroma o tumores de células claras. Aquí la hipercalcemia, el 80% de la hipercalcemia no se debe porque el paciente tenga mucha metástasis en los huesos. Cuidado con esto porque esto suele ser un error de concepto muy importante. El paciente tiene hipercalcemia y dice, pero no tiene metástasis ósea o tiene una o dos metástasis óseas, ¿cómo va a ser una hipercalcemia? Bueno, porque la hipercalcemia, el 80% de la hipercalcemia son por una paratormona-like, son porque, a ver, entiendan esto, el tumor tiene dos tipos de crecimiento. Un crecimiento por tamaño o por metástasis, pero también tiene un crecimiento por las sustancias que va liberando el torrente sanguíneo, libera sustancias y genera lo que se llaman fenómenos paraneoplásicos, que son fenómenos alejados al tumor primario y que no se deben a una invasión
específica, o sea, no se debe ver una metástasis. Entonces, el ejemplo clásico es la hipercalcemia maligna. El tumor libera una paratormona-like, que se llama, que cumple la función de la paratormona que conocemos, y entonces eso hace que eleve la resorción de calcio óseo y inhibe la eliminación renal. El 80% de la hipercalcemia maligna se debe a un síndrome paraneoplásico por liberación de paratormona-like. Y menos frecuentemente, el 20% se debe a osteólisis, se debe a compromiso óseo del tumor, ¿sí? Que realmente tenemos que tener todos los huesos tomados para obtener una hipercalcemia maligna. Clínica de la hipercalcemia en general, ¿no? O sea, hipercalcemia maligna, la hipercalcemia en general va a tener fatiga, debilidad, náusea, anorexia, poliuria, polidipsia, después síntomas neurológicos, letargia, convulsiones, coma, diabetes insípida, insuficiencia renal crónica, ¿no? Esto es un poco la sintomatología de la hipercalcemia. Tratamiento, hidratación, clave la hidratación, lisis tumoral, clave la hidratación, hipercalcemia maligna, clave la hidratación. Existen tratamientos que se llaman bifosfonatos, que lo que hacen es disminuir el calcio en el torrente sanguíneo y lo vuelven a poner en el hueso, sobre todo porque también son inhibidores de los osteoclastos. Existe uno muy antiguo que se llama pamidronato, existe uno mucho más nuevo que se llama celendronato, y existe uno mucho más nuevo todavía que se llama denosumab, que es también mucho más nuevo. Y hay otras medidas en sí, como hormonas calcitoninas, como corticoides, que pueden ayudar a la hipercalcemia maligna. Síndrome de vena cava superior, hay compresión o invasión de la vena cava superior por tumores mediastínicos, ¿sí? O adenopatías mediastínicas que hacen que cuando el drenaje de la vena cava a nivel de la aurícula no se pueda producir. La causa número 1 por lejos, el 75%, es el cáncer de pulmón, con la invasión a ese nivel. Los linfomas también pueden ser, metástasis también puede ser, y hay un porcentaje muy chiquito de síndrome de vena cava superior por trombos o por otra causa que no sea oncológica. La clínica del síndrome de vena cava superior, 67% de ingurgitación venosa, ¿sí? Realmente uno ve y no hay el latido que uno ve de la vena. Disnea el 50%, el edema facial y periorbitario de miembro superior, ese llamado edema en esclavina, muy típico, o sea, solamente en el 40% de los casos, dolor, tos, cefalea en el 20%, y sí hay muchas veces circulación colateral, ¿no? Un síndrome grave, el de vena cava superior, sobre todo si hay disnea, que la hay en un porcentaje muy importante. Diagnóstico del síndrome de vena cava superior, radiografía de tórax, anormal casi siempre, se ve justamente el ángulo derecho, no se ve esa curvatura de la radiografía normal. Obviamente con tomografía, con resonancia magnética, podemos ver perfectamente bien la localización del tumor y lo que está provocando el síndrome de vena cava superior, ¿sí? La premisa antes de tratar es tratar de establecer el diagnóstico histopatológico. Un concepto muy importante en cáncer es tener histopatología. Nadie hace diagnóstico de cáncer con marcadores tumorales. Nadie hace diagnóstico de cáncer con imágenes. El diagnóstico del cáncer se hace con histopatología igual a biopsia, ¿sí? Y por supuesto, ustedes tienen que ser multiplicadores de los mitos que hay en la oncología, que si lo toco, que si se desparrama, no. Yo les dije el otro día, la célula, ¿qué célula? Busca el torrente sanguíneo. Nadie va a dispersar nada, nadie va a hacer nada por tocar un tumor. Esa es la fisiopatología del tumor. Eso se lo dejamos al verdulero o al carnicero. Los médicos entendemos perfectamente bien que los tumores crecen y buscan el torrente sanguíneo desde que son células, ¿sí? Desde su inicio. Con lo cual nosotros tenemos que hacer biopsia de los tumores, porque es la obligación de tener un diagnóstico histopatológico del tumor. Esta es una radiografía, como les muestro, donde aquí no hay la curva normal al lado derecho. Esta foto se ve muy mal, pero bueno, esta mujer tiene un edema en esclavina, ¿sí? Edema del brazo, edema del párpado, todo edema, digamos, en la mitad del cuerpo, para que ustedes me entiendan, es típico del síndrome de acá. Ojo que se ve, ojo que lo que vayan al Verabarro,
cada tanto nos aparece un síndrome de vena cava superior que requiere un tratamiento ágil y rápido. Tratamiento, medidas generales, reposo en cama, tratar de poner al paciente en posición de 45 grados. De vuelta aparece la dexametasona como el gran corticoide que utilizamos los oncólogos. Quimioterapia, radioterapia, combinado, depende del tumor. Recuerden tratar de hacer biopsia antes de hacer cualquier tipo de tratamiento oncológico. Voy a pasar al último tema de urgencias oncológicas. Esto es neutropenia febril. Esto es provocado por las drogas, ¿sí? Son infecciones bacterianas de las más frecuentes y serias complicaciones de la quimioterapia antineoplásica. Es cierto que cada vez hacemos menos quimioterapia y hacemos otro tipo de tratamientos que ya no generan esta neutropenia febril que sí veíamos cuando yo era joven, cuando yo me formé en la oncología. Pero bueno, sigue existiendo porque hay todavía tumores que tratamos con quimioterapia y sigue existiendo la neutropenia febril. El riesgo se incrementa a medida que los polimorfonucleares, ¿sí? Que son los neutrófilos, uno lo lee como neutrófilos segmentados en un laboratorio, descienden y ese riesgo es máximo cuando descienden a menos de 100. Recuerda que a veces no nos dan el valor absoluto, sino que nos dan el porcentaje, o sea, nos dan glóbulos blancos, supongamos, 1000, y después te dice neutrófilo segmentado 5%. Entonces uno tiene que sacar el porcentaje para saber el valor absoluto de neutrófilos o de polimorfonucleares que tenga el paciente. La neutropenia se define como recuento absoluto de polimorfonucleares por debajo de 1000 o un descenso del 25% en las 24 horas de haber recibido un tratamiento mielosupresor, ¿sí? Muchas veces, estos pacientes van a llegar a la guardia, le van a hacer un laboratorio, no van a saber si hizo quimio o no hizo quimio, a lo mejor el paciente le dice, a lo mejor... Entonces, uno se lleva por el valor absoluto menos de 1000, ese paciente está neutropénico. Pero neutropénico significa que esté neutropénico febril. La fiebre es un registro mayor o igual a 38.2 grados centígrados de temperatura axilar o dos registros de 38 separados por 4 horas. Entonces, si tengo el punto 1, menos de 1000 neutrófilos, y tengo 38.5, tengo neutropenia febril. Si el paciente lo tengo neutropénico y todavía no le puedo tomar temperatura, tengo que dejarlo en observación para ver si realmente tiene fiebre o no tiene fiebre. Todo paciente neutropénico febril y o con foco clínico sospechoso de infección debe ser evaluado y medicado en menos de 2 horas. Capaz que el oncólogo no está, capaz que el oncólogo no llega, o sea, todo neutropénico febril, tenga foco o no tenga foco, que les voy a explicar que es muy difícil tener foco con pocos polimorfonucleares. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo un paciente que me viene a la guardia, neutropénico febril, con 100 neutrófilos. Yo le hago una radiografía de tórax. Claro, ¿cómo voy a tener un bloc neumónico con 100 neutrófilos? Si el bloc neumónico es concentración de neutrófilo, básicamente, eso es un bloc neumónico. Entonces, claro, yo lo veo al paciente, le hago una radiografía, digo, no tiene nada en el pulmón, perfecto, sigo y le empiezo a poner estimulante o lo dejo al paciente un día, 2 días, 3 días, me suben los glóbulos blancos, me suben los neutrófilos, ¡puc! Bloc neumónico. Estaba, lo que pasa es que no lo veíamos porque no tenía neutrófilo, estaba la parte infecciosa sin la parte inflamatoria a la vuelta, ¿no? Entonces, muchas veces en el neutropénico febril, cuando llega una guardia, va a ser sin foco. No va a tener foco porque tampoco tiene neutrófilo para hacer el foco, ¿sí? Pero tenemos 2 horas para actuar. Fundamental, frente a un neutropénico febril, hacer historia clínica, fecha, ciclo de quimioterapia, droga utilizada. A veces esto es fácil, a veces esto no es fácil. Generalmente los pacientes con quimio tienen una especie de cartilla, duración estimada de la neutropenia, episodios previos, hay infecciones recientes, ahí sí, si usó o no utilizó factores estimulantes de colonia, transfusiones, y si hubo procedimientos invasivos recientes que le puedan hacer a ustedes pensar cuál puede ser el foco, porque hay que apuntar con antibiótico a todo esto. Examen físico del neutropenia febril. Piel, hay que ver la piel, hay que ver las mucosas, hay que escuchar los pulmones, hay que ver la región perianal, pero no hay que hacer tacto rectal,
porque podemos introducir y producir una infección. Hay que tratar de ver los sitios de procedimiento invasivo y canalización venosa, mucho cuidado porque se puede infectar, hay que tomar las medidas de asepsias lo máximo que se puede. De hecho, los neutropenios febril, el ideal es internarlo en una sala con lo que se llama un filtro EPAS, con un filtro del aire del 100%, repetir el examen en forma diaria, porque como les digo, a medida que el paciente vaya aumentando sus glóbulos blancos, el examen diario puede aumentar también y lo que no era un foco puede convertirse en un foco. El laboratorio con recuento de blancos, plaquetas, hematocrito, urea, creatinina, función hepática, radiografía de tórax. Hay que hacer cultivo, hemocultivo por 2. Si hay un catéter, que muchos pacientes que no tienen catéter, hay que tomar una muestra a través del lumen del catéter porque se puede haber infectado. Hay que hacer urocultivo y hay que hacer punciones de sitios solamente si son sospechosos de infección. No le voy a hacer una punción lumbar si no tiene síntomas neurológicos. ¿Está claro? Solamente punzamos e introducimos o invadimos si hay una sospecha real de que hay un sitio infeccioso. Otros cultivos se tomarán de acuerdo a la sospecha clínica, coprocultivo, esputo, punción lumbar, un poco lo que estaba diciendo. No se hace punción generalizada. A partir de acá, lo que les voy a decir es muy parecido, primero que es sentido común, ¿sí? Básicamente lo que digo siempre, la medicina tiene un 95% de sentido común y un 5% de conocimiento, básicamente, o si quieren, 70% de sentido común y 30% de conocimiento. Nosotros dividimos la neutropenia en bajo riesgo y alto riesgo, un poco parecido a lo que era el PORTS de la neumonía. En definitiva, bajo riesgo son pacientes que tienen neutropenia corta, que esto ustedes no lo van a saber si están en una guardia, porque no van a saber ni qué quimioterapia uso, pero sí van a saber que tienen ausencia de situaciones médicas que aumenten la comorbilidad. Entonces, si yo tengo un paciente hipotenso, deshidratado, con vómitos, con diarrea, con alteraciones de electrolito, con insuficiencia, bueno, evidentemente un paciente grave, ¿sí? Por supuesto que el bajo riesgo tiene ausencia, ¿no? Un paciente hipotenso, taquicárdico, deshidratado, disnéico. Chicos, sospechen, ¿sí? Lo que llaman el SIRS, ¿no? El famoso SIRS, un síndrome inflamatorio. Ningún paciente con un síndrome inflamatorio sistémico está bien, está claro, ninguno. Siempre ese paciente requiere mayor concentración. Si usted tiene un paciente que está neutropénico, pero tiene 70 de frecuencia cardíaca, 20 de frecuencia respiratoria, le toma la presión, tiene 130, 80, tranquilos. Es muy diferente al hipotenso, al que está deshidratado, al que está disnéico, ¿no? Esto es muy importante. Y por otro lado está la de alto riesgo, que es exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. Ese paciente tiene alteraciones mentales, hipotensión, cambios neurológicos, disnea, está deshidratado, tiene dolor abdominal, ya tiene mucho más caótico. Por supuesto que hay terapias de inducción de leucemia, trasplante de médula ósea, que son graves, pero esos pacientes generalmente son muy vistos ya por los hematólogos o los oncólogos. Tratamiento. Muchos regímenes antibióticos han sido estudiados en los pacientes neutropénicos febriles sin que ninguno de ellos haya demostrado una supremacía de unos sobre otros. Los principales antibioticoterapias en el contexto son iniciar con un tratamiento empírico las 2 primeras horas de amplio espectro, ¿sí? Recuerden, esas 2 primeras horas son vitales para salvar la vida del paciente. Ese antibiótico empírico debe brindar cobertura adecuada a bacterias gram negativo, sobre todo Pseudomonas aeruginosa. Se pueden los pacientes de bajo riesgo tratar en forma con antibióticos orales, también de amplio espectro, o antibiótico intravenoso empírico a domicilio, o antibiótico por vía endovenosa en regímenes hospitalarios, de acuerdo a un cambio de la terapia oral en domicilio, en cuanto el paciente tenga los glóbulos blancos más elevados o tengamos un cultivo y sepamos cuál es el germen que produce. Entonces, recuerden que siempre hacen cultivo y antibiograma. Entonces, si el paciente después es sensible a amoxicilina clavulánico, lo puedo rotar, aunque haya empezado con un tratamiento empírico, que ya se los voy a decir cuál es, y de esa forma rotar y mandarlo a la casa, ¿no? En los pacientes que debo hacer antibiótico endovenoso, existen 2 formas de hacer, o monoterapia o terapia doble, ¿sí? A esta altura del partido, a todos los pacientes con alto riesgo que tienen que quedar internados y que uno tiene que poner tratamiento de antibiótico, hacemos doble esquema.
Si bien es cierto, hay algunas escuelas que hacen monoterapia, hacemos doble esquema. Hacemos cefalosporina y hacemos aminoglucosio. Ese es el esquema por elección que hacemos los neutropénicos fríos. Por supuesto que los infectólogos saben muchísimo de esto, ¿no? Entonces uno termina hablando con algún infectólogo y te dice, pero el tratamiento de una guardia, cuando uno está, es cefalosporina más amica, o piperatazo, digamos. Son los dos esquemas que uno puede empezar para poder amplio espectro. Después, frente al cultivo y frente a la bacteria y el antibiograma, se puede ajustar perfectamente bien. Cuando hay sospecha de infección asociada a catéter, o hay hipotensión arterial, o hay un uso de quinolonas previo, es decir, el paciente ya lo vieron en una guardia, le dieron levofloxacina, pero no recuperó, sigue con fiebre, encima uno le abre la boca, le ve la boca blanca, que eso significa mucositis, entonces tiene que empezar con vancomicina, ¿no? Ahí tiene que empezar con un antifúngico, porque realmente el paciente está probablemente con una infección por hongos asociada a la infección bacteriana. Estábamos entonces en el tratamiento empírico las 2 primeras horas y después, por supuesto, ajustar el tratamiento de acuerdo al germen que sea. Los tratamientos antifúngicos se contraindican. Una cosa muy importante, en los pacientes neutropénicos dijimos, no punzar en vano, por ende se contraindica el uso de vía intramuscular. Obvio, ¿no? Tratamiento antifúngico, pacientes que persisten con neutropenia febril más allá de 5 a 7 días. Opciones hay un montón de antifúngicos y existe algún subgrupo de pacientes de bajo riesgo con una mucositis leve que uno le pueda dar fluconazol bioral para la casa, ¿no? Pero bueno, esto ya es conversado más con el infectólogo, ya pasaron 5 o 7 días, ya pasó más tiempo, por ende el infectólogo ya lo vio, ya sea en la guardia o en la internación y ya estamos más tranquilos. El manejo, reevaluar al paciente cada 3 o 5 días, cultivo, foco, ver el foco, persistencia de la fiebre y por supuesto rotar el antibiótico a la hora de tener en cuenta qué germen es. Bueno, muy bien. Voy a cortar esta clase porque si no después se me hace muy larga para grabarla. Para subirla, quiero decir.